Nada, me gustaría, sin embargo, ver nueva vez a la gente que nos visita por primera vez. Me gustaría identificarlos. A ver, ¿quiénes son los que nos visitan por primera vez? Si pueden levantar la mano. ¡Wow! Gloria a Dios. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Esto es la comunidad Believers. Mi nombre es Eduardo Lauser. Por encomienda de los pastores, estamos sirviendo en el equipo de crecimiento. ¿Dónde está el equipo de crecimiento? Ese grupito que está ahí. Quiero contarles un poquito acerca del equipo de crecimiento y qué hacemos. Como decía Jennifer, que estuvo aquí hace un momento, también miembro del equipo de crecimiento, nosotros, una de las tareas que tenemos cada sábado, o no cada sábado, de vez en cuando, nosotros impartimos un curso que se llama Pasos de Crecimiento. Y Pasos de Crecimiento es un cursito breve que dura 4 semanas y que tiene el propósito de ayudar a integrar a las personas que quieren unirse a la comunidad y que quieren seguir a Jesús. Si usted viene y quiere iniciar una relación con Jesús y quiere integrarse, Pasos de Crecimiento es el curso o es lo primero que usted debe hacer para poder integrarse y recibir. Otra cosa que hace el equipo de crecimiento es que recibimos también aquí, cada sábado, aquí al frente, a esas personas que quieren iniciar una relación con Jesús. Si usted quiere, al final de cada servicio, siempre brindamos la oportunidad de que usted pase al frente si quiere conocer a Jesús, si quiere que Él empiece a incidir más en su vida. Y el equipo de crecimiento recibe a esa gente. Y quiero contarles que hace 2 semanas aproximadamente recibimos un grupo grande de personas. Aquí al frente fue como una pesca, como la pesca milagrosa. Había un montón, habían como 17 niños, algunos adolescentes, y los sacamos aparte para poder tomar sus datos y contactarlos, para poder estar en comunicación con ellos. Y hubo un adolescente en medio del grupo, mientras yo les comunicaba algo, que levantó la mano y dijo, ¿y esto que estamos haciendo aquí es para volverse cristiano? Eso, es para eso esto. Y en realidad no nos sorprendimos porque la pregunta es más frecuente de lo que usted se puede imaginar. Esto es para volverse cristiano. La gente tiene miedo a esa idea de volverse cristiano. ¿En qué me voy a convertir ahora? Esos jóvenes pasaron al frente, dijeron sí a la invitación de iniciar una relación con Jesús, pero luego de que en sus mentes se cruzó la idea de, pero un momento, esto es que me voy a transformar ahora en un cristiano, en lo que yo entiendo que un cristiano es. Y hubo miedo, y hubo como un poco de arrepentimiento de esa decisión, ¿no? Y yo sé que este grupo grande que nos recibe aquí de Tierra Alta se ha encontrado muchas veces con esa misma expresión de parte de muchos jóvenes que aceptan al Señor. Esto es para volverse cristiano. Hay como una diferencia entre la invitación inicial que se hace y finalmente cuando llega como la hora de la verdad. ¿Qué significa esto de volverse cristiano? Hay un problema, hay una duda que entra y se debe al concepto que uno tiene con la palabra cristiano. Muchos de nosotros creemos saber lo que eso significa, pero realmente no es así. La gente cuando piensa en qué es un cristiano, lo que le viene a la mente es la gente que ellos conocen que se hacen llamar cristianos. Y yo mismo tuve problemas con esa palabra cuando era un adolescente. Déjenme contarles que hace cierto tiempo que yo fui un adolescente, algunos de ustedes conocen la bomba de los Minas, La bomba de los Minas en ese entonces. Yo soy lominero, a mucha honra, y en ese entonces, en la bomba de los Minas no había una bomba de combustible. Estaba cercada por planchas de zinc. Me cuentan que en ese entonces había una estación de combustible anteriormente, se había quemado y durante todo ese tiempo ese espacio estaba cercado por planchas de zinc. Al frente no había una estación del metro. En esa vía había muchas
rutas de carro público para la Sabana Larga, para la Kennedy, para acá, para la San Vicente, para Sabana Perdida, para todos lados, mucho flujo de gente. Y también había vendedores de frutas, vendedores de vegetales, vendedores de alcanfor, de todo. Había un tumulto de mucha gente y también habían algunos hermanos y hermanas que iban a predicar ahí a la Hombre de los Minas en las mañanas. Los hay. Y en la tarde. Estos hermanos en medio del calor iban bien vestidos, con sacos bien abotonados hasta el cuello, con faldas largas, bien vestidos, ¿no? Bien apropiados para la ocasión. Y estaban predicando ahí en la zona y la realidad es que tal vez uno podía diferir con sus estrategias de comunicación, ¿no? Porque tal vez hablaban muy cerca del micrófono y gritaban mucho y era como que ¡arrepiéntate, el Señor viene, aleluya! Y no se entendía claramente. Y yo, siendo un adolescente que era cristiano, no quería vincularme con ese grupo. Yo no quería decir que era cristiano y que me asociaran con ese grupo. Entonces, mi idea de lo que un cristiano significaba estaba asociado. Yo entendía que la gente, cuando yo dijera que era cristiano, me iba a asociar con ese grupo al que yo no me quería parecer. Y yo pienso que eso le pasa a mucha gente. Yo pienso que le pasa a muchos de nosotros. Pienso que al momento de tomar la decisión de ser cristianos o al momento de tener que hablar de nuestra fe frente a otros, tenemos el miedo de que nos identifiquen con ciertos cristianos que son famosos en las redes. Por eso, en el día de hoy, yo quiero hablar de qué significa ser cristiano. Ese es el título de nuestros mensajes. En verdad, como diría Jesús, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Y todos sabemos que la definición de cristiano, la básica, es un seguidor de Cristo. Cristo, cristiano. Ser cristiano es seguir a Cristo. Pero Jesús dio unas condiciones para convertirnos en sus seguidores, muy simples, y están en Mateo 16, 24. Jesús dijo: si alguno quiere convertirse en mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Simples, aparentemente. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que vamos a orar, vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos guíe mientras analizamos qué quiso decir Jesús con estas palabras y cuál es el significado, ¿no?, de ser un cristiano. Así que por favor extiendan sus manos y vamos a presentarle a Dios este momento. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu comunidad, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, una vez más para hablar acerca de tu palabra, bendito Rey. Sé tú, Señor, haciendo que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Sé tú, Espíritu Santo, trayéndonos convencimiento, Señor, haciéndonos crecer, Señor, dándonos cuenta de la posición, Señor, que tenemos, del llamado que nos haces. Bendito Dios, que tu palabra nos haga ser cada día mejores cristianos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa primera parte, niéguese a sí mismo, ya es súper problemática. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice niégate a ti mismo? ¿Qué significa eso de niégate a ti mismo? Jesús está diciendo rinde tu voluntad, podríamos interpretarlo de esa manera, rinde tu voluntad a mí, renuncia a confiar en tu propio orgullo, renuncia a confiar en tu propia fuerza, renuncia a confiar en tus propios recursos y en lugar de confiar en lo que tú posees, en lo que tú crees que eres capaz, confía en mí. Esa podría ser un significado del niéguese a sí mismo. Niégase a ti mismo, renuncia a tu vieja manera de vivir. Eso es uno de los significados que podría tener esa palabra y ya comenzando por ahí, uno puede pensar, eso es nada fácil, no es nada sencillo, en realidad es bastante demandante. En realidad Jesús está pidiendo demasiado, pareciera que Jesús está pidiendo demasiado. Jesús está diciendo, niega
lo que son tus propios impulsos, niega la confianza en ti mismo y en lugar de confiar en ti mismo, confía en mí. Y cuando alguien, piensen ustedes, cuando alguien le hace un planteamiento así, tan autoritario o tan demandante, si alguien te dice, cállate porque yo lo digo, o algo como eso, ¿cuál es nuestra primera reacción ante una expresión como esa? Ante una expresión tan autoritaria o tan demandante. ¿Qué usted diría? Lo primero que usted piensa, o que incluso pudiera contestarle a esa persona, ¿y quién eres tú? ¿Y tú quién eres para pedirme algo así? ¿Tú quién eres para decirme que ponga toda mi confianza en ti, que renuncie a lo que yo entiendo que son mis sentimientos más profundos, que renuncie a eso por ti? ¿Tú quién eres? Mientras más grande es la petición que alguien nos hace, o mientras más alguien nos demanda, la identidad de esa persona, o quien esa persona sea, tiene que ser también igual de importante. Para Jesús poder hacer una demanda tan grande de nosotros, Él tiene que ser alguien muy superior, alguien que tenga derecho a pedirnos algo así. Y Jesús, nosotros sabemos, nosotros confiamos acá desde la iglesia y sabemos que Jesús es Dios. Jesús tiene autoridad para hacer esas demandas. Pero mi pregunta es, ¿sabían los discípulos quiénes eran Jesús cuando escucharon esa expresión? Y fíjense que, Jesús le está diciendo a esta gente que ya lo está siguiendo. Los discípulos ya siguen a Jesús. Los discípulos renunciaron a sus trabajos y cuando Jesús les dijo, sígueme, empezaron a seguirlo y andaban con él para todos los lados. Y Jesús les está diciendo a ellos, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos sabían quién era Jesús. ¿Piensan ustedes que los discípulos sabían quién era Jesús y que estaban en capacidad de entender o de aceptar esas condiciones que Jesús les estaba poniendo? ¿Creen ustedes que ellos lo sabían? Bueno, eso está en el capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16 de Mateo. En ese mismo capítulo, al principio de ese capítulo, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de él? Y ellos contestan que la gente decía, tú eres un profeta, tú eres un predicador famoso, tú eres un sanador que anda por ahí, tú eres un influencer. La gente tenía todos esos tipos de opiniones acerca de Jesús, pero Pedro, uno de los 12, reconoce que Jesús, en un momento de revelación que tuvo Pedro, un momento, se conectó fibra óptica en ese momento Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, y Jesús le reconoce aquella afirmación. En ese momento Pedro parecía que tenía un entendimiento superior al de los demás discípulos. Pedro reconocía que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Pero es en ese mismo capítulo 16 que Jesús reprende a Pedro, porque cuando Jesús anuncia que debe morir, Pedro le dice que el Señor no permita eso, muchacho, que el Señor te libre, que eso no ocurra así. Y Jesús los reprende y le dice, cállate, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces, el entendimiento de los discípulos acerca de Jesús realmente no era tan completo, no estaba tan claro. Juan admite en su libro que ellos no entendían ni el 30% de las cosas que Jesús decía. Jesús decía cosas raras. Jesús decía, hay que comer mi cuerpo para poder entrar al reino de los cielos. Y ellos no entendían qué significaba eso. Hay que beber mi sangre, decía Jesús, para entrar al reino de los cielos. Jesús decía cosas muy extrañas. Jesús decía que iba a destruir un templo y que lo iba a levantar en 3 días. Y ellos no entendían nada. Y Juan así lo admite. ¿Por qué ellos seguían entonces a este caballero que decía cuestiones tan extrañas de las que ellos entendían solo algunas o creían entenderlas? ¿Por qué ellos lo seguían? Bueno, tal vez Jesús decía cosas raras, pero Jesús caminaba sobre el agua. Jesús multiplicaba los panes. Jesús convertía el agua en vino. Jesús leía el pensamiento de la gente. Jesús maldecía un árbol y se secaba al día siguiente. Jesús era el final. Eso era el final. Jesús hacía cosas que impactaban a todo el que estaba ahí. Así que ellos
Piénselo ustedes dirían, bueno, tal vez yo no lo entiendo bien lo que él dice, pero este señor hace cosas sorprendentes. Este señor tiene que ser alguien muy importante. Este señor tiene que ser más que un hombre. Y algunos, de hecho, lo consideraban así. Ellos tenían una interpretación de las Escrituras y entendían que Jesús era una especie de rey. Ellos lo reconocían como el Cristo. Para ellos, Cristo, que significa ungido, era un rey, era un sacerdote especial. Así que ellos entendían que, de hecho, dos de ellos le pidieron, cuando tú empiezas a reinar, Jesús, ponme a mí en tu derecha y a mi hermano en tu izquierda. Nosotros queremos estar ahí contigo, ¿tú sabes? Heavy, bacano. Tú sabes, nosotros estamos siempre cerca de ti. Ese era el tipo de idea que tenían los discípulos acerca de Jesús. Ellos no tenían una visión completa, sino hasta que Jesús murió y resucitó. Ahí es cuando dice Juan que ellos tuvieron como una explosión en su mente. Dijeron, de eso era que él hablaba. A esto era que él se refería cuando dijo lo del templo. Lo de la sangre, lo del pan. A esto era que se refería Jesús. Entonces, no podemos conocer quién es Jesús. No podemos saber qué significan sus palabras y por tanto no podemos seguirlo si no entendemos quién es Él. Y para poder entender a Jesús necesitamos ver su sacrificio, lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el momento central de todas las Escrituras, lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, fue clavado, fue castigado, derramó su sangre, su cuerpo fue rasgado y murió allí por todos nuestros pecados. Dice la palabra que aunque ninguno de sus huesos fue quebrado, toda su carne fue rasgada y todo su cuerpo fue rasgado y su sangre se derramó a lo largo de una calle en Jerusalén, a lo largo de la Vía Dolorosa. Jesús derramó su sangre y esa sangre paga por todos nuestros pecados. ¿Por qué Jesús se entregó en la cruz? ¿Por qué Dios se sacrificó allí en el Calvario? ¿Cuál era la necesidad de que Dios muriera en la cruz? La razón era el perdón de nuestros pecados. Entonces parece que hay algo más ahí, el perdón de nuestros pecados. Hay algo que tenemos que entender para ser cristianos y para poder entender a Jesús. Necesitamos entender que somos pecadores. Necesitamos entender que somos culpables del juicio eterno, que merecemos la condena. Y eso no es necesario que nadie se lo explique a ninguno de nosotros. Cuando usted examina su propio corazón, usted sabe que tiene una tendencia al mal. Nadie tiene que explicarle que usted es malo. Usted sabe que ha sentido envidia por otros. Usted sabe que usted ha hablado mal de otras personas. Usted sabe en su corazón que ha utilizado a otras personas solo para satisfacer sus placeres o solo para alcanzar posición o para alcanzar cualquier cosa para tu beneficio. Hemos usado a otros, los hemos visto como objetos de nuestro propio beneficio. Nadie tiene que decirnos que somos malos. La maldad está en nosotros desde pequeños. Nosotros entendemos nuestra inclinación hacia hacer lo malo. Y ese pecado que está en nosotros es el que Jesús en la cruz del Calvario perdonó. Su sacrificio limpió el pecado que se cometió antes del sacrificio y hacia el futuro. El sacrificio que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén paga por los pecados que nosotros cometimos y cometemos en el día de hoy. Nosotros seguimos siendo gente con una tendencia al pecado, con una tendencia a hacer el mal. Pero el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, esa es la primera parte de lo que significa ser cristiano. La primera parte es, tengo que reconocer que soy un pecador, tengo que reconocer que necesito el perdón de mis pecados y tengo que entender la buena noticia de que Jesús ya murió para perdonar mis pecados. Jesús ya se entregó en la cruz para que yo fuese perdonado y lo único que yo necesito hacer para obtener ese perdón es creer en ese sacrificio y es aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. Esa es la primera condición para ser cristiano. Es fácil,
Es sencilla. Si usted es cristiano, probablemente ya usted cree eso, ya usted entiende esa parte. Excelente. Creo que Jesús perdona mis pecados. Puedo arrepentirme cada día, puedo pedir perdón y puedo obtener de Él el perdón de mis pecados. Puedo estar tranquilo por la eternidad. No tengo que estar atemorizado acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero luego de ese primer paso, ¿qué sigue? ¿Hay algo más? Si yo ya pasé esa etapa, si yo ya creo en Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo en la vida cristiana? Vamos a pensar de nuevo en esa primera parte de las condiciones que Jesús en esa pequeña oración le da a sus discípulos. Niéguese a sí mismo. Algunas versiones traducen esa parte como renuncien a su vieja manera de vivir. Renuncien a su vieja manera de vivir. ¿Qué es mi vieja manera de vivir? ¿Qué es la vieja manera de vivir a la que debemos renunciar? Si ya somos cristianos, ¿qué es esa vieja manera de vivir que debemos abandonar? Esa vieja manera de vivir, podemos tener un ejemplo de ello, digamos, porque es algo común y porque quizás todos lo podemos entender con facilidad, en las redes sociales. En las redes sociales estamos continuamente en búsqueda de aprobación. Esa búsqueda de aprobación en las redes sociales, esa toma de decisiones en base a la aprobación que voy a obtener de otros. Voy a hacer esto para obtener más like, para que fulano me agrade, aunque esto que voy a hacer vaya contra mis valores. Ahí podemos ver una característica de nuestra vieja manera de vivir. O voy a hacer esto porque quiero superar a fulano, porque quiero ser mejor que él, porque lo envidio. La envidia también es una característica que habla de nuestra vieja manera de vivir. Esa vieja manera de vivir es esa manera que se opone a la manera de vivir que Jesús propone. Y vamos a hablar en un momento de cuál es esa manera que propone Jesús. Pero, ¿qué más podríamos considerar nuestra vieja manera de vivir? Cuando tomamos decisiones en base al orgullo, cuando yo simplemente ignoro a los demás, vivo para mí. Este es un tiempo en el que estamos concentrados solo en nuestras propias necesidades, en lo que me beneficia a mí, en mi propio bienestar, en que las cosas me vayan bien a mí. No me importa banda para el prójimo, ¿verdad? Una famosa expresión que se escucha por ahí. O sea, yo me concentro en mis propias necesidades, no me interesa lo que le pasa a mi vecino, lo que le pasa al otro. Con mi vecino me refiero a ese otro que está en necesidad. Piensen ustedes en lo que hacemos acá en la iglesia, el servicio que hacemos aquí. Los colaboradores vienen, por ejemplo, temprano, los colaboradores de anfitriones, por poner un ejemplo, y hacen un sacrificio en llegar antes de tiempo al culto. Tienen que preparar el iced tea, tienen que preparar las galletas, tienen que venir con un t-shirt representativo de su equipo, o sea que si es el mismo t-shirt del sábado pasado, tienen que lavarlo en la semana probablemente. Entonces, hay muchos sacrificios involucrados a lo que están haciendo y quizás no parece mucho, pero tal vez si el equipo lo hace con mucha frecuencia, puede llegar a cansarse y lo mismo pasa con nosotros en el equipo de crecimiento. Pasa con cualquier equipo y pasa con cualquier servicio en la iglesia, ¿no? Hacerlo con mucha frecuencia puede llevarnos a sentir cansados, hastiados de lo que estamos haciendo y pudiéramos olvidar la razón por la que iniciamos a hacer eso que estábamos haciendo. ¿Cuál era el propósito? ¿Por quién estábamos haciéndolo? ¿Lo hacíamos por el líder? ¿Lo hacíamos por el pastor? ¿Lo hacíamos por la iglesia? ¿O lo hacíamos por amor a Dios y por amor al prójimo? Ahí está la diferencia. Cuando vivimos por los demás, no vivir por los demás, vivimos amando al prójimo. Recuerden aquel mandamiento de Cristo que representa la manera de vivir que Él recomienda. A Jesús le pregunta a un escriba,
¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús responde, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay otro similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, dice Jesús, que definen toda la ley. Y ambos se tratan de amar, o amar a Dios o amar a los demás. Ambos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, la manera de vivir que Jesús propone contra nuestro orgullo, contra nuestra envidia, contra nuestros propios placeres, es el amor. Y el amor no es un sentimiento que hay en mi corazón hacia alguien más. El amor es acción a favor de otras personas. Eso es lo que dice la palabra. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se manifestó en sacrificio. Nuestro amor hacia los demás se manifiesta en sacrificio. La manera más fácil o una de las maneras más evidentes de presentar nuestro amor hacia los demás es a través del servicio. El servicio en la iglesia y el servicio fuera de la iglesia. Lo que yo hago por los demás, tanto aquí dentro como fuera, lo que hacen los servidores de Tierra Alta, lo que hace aquí cada uno de los equipos de la congregación, lo que se hacen en los demás equipos de la iglesia. Debo confesar que en las últimas semanas hemos estado sirviendo demasiado en muchos equipos, en muchas actividades acá de la iglesia. Hola Jay, allá está Jay. Pensaba Jay al principio del mensaje cuando hablaba acerca de esta pregunta que hacen muchos, ¿qué es ser cristiano? ¿Esto es para convertirme en cristiano? Pensaba en una conversación que tenía precisamente con Jake y con Oliver. Ellos probablemente ven con mucha más frecuencia ese tipo de reacción que nosotros. Y se trata de que la gente no conoce este significado. Dios, la manera que propone de vivir la vida, la nueva manera de vivir que propone Dios es el amor. Amor a Él y amor al prójimo. La cruz representa este amor. La cruz está representada por dos trozos de madera que están en direcciones diferentes. Hay un trozo en vertical que puede representar el amor a Dios y luego un trozo de madera en horizontal que puede representar el amor hacia los hermanos, el amor hacia las demás personas, el amor hacia los iguales. Entonces la cruz es una representación perfecta del amor de Dios. Ahora hay que tener un equilibrio en el amor. Cuando pensaba en lo mucho que hemos estado sirviendo en estos días, pensaba en el riesgo en que corren muchos que concentran demasiado su tiempo solo en atender las necesidades de los otros, tanto que olvidan el momento, el tiempo que deben dedicar a su relación con Dios. Hay que hacer un equilibrio entre esas dos cosas. Si bien Juan dice que no podemos amar a Dios sin amar a los demás, o sea, no es que yo diga, amar a Dios es más importante que amar al prójimo, así que yo me voy a subir a una montaña y voy a dedicarme a orar ahí separado de la gente, me voy a meter en una casa y no voy a estar rodeado de nadie, lo que voy a estar haciendo es orando todo el tiempo. No funciona así, te está faltando el otro mandamiento. Y Juan te dice, hipócrita, no puedes amar a Dios, a quien no has visto, si no amas a tu prójimo, a quien sí ves. Pero si te sumerges tanto solo en el servicio, vas entonces a descuidar tu relación con Dios. Y también te está faltando otro de los mandamientos importantes, el principal, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio entre nuestra relación con Dios, entre nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Son una misma cosa, pero cada cosa requiere su tiempo particular. Entonces, si ya somos cristianos, si ya hemos creído en Jesús, si ya entendemos que necesitamos cada día su perdón, que necesitamos arrepentirnos cada día porque cada día somos pecadores, entonces necesitamos avanzar, ser mejores cristianos imitando a Cristo. Y la manera de imitar a Jesús es a través del amor hacia los demás. Amar a los demás es la manera de imitar a Cristo. Entonces, tienen que fijarse en su vida. Fernando me decía en una ocasión, hay actitudes en nuestro corazón que no la conocemos hasta que no enfrentamos una situación en particular.
Entonces, ese proceso de negarse a uno mismo es un proceso que pudiera tomar mucho tiempo, muchos años. Siempre hay situaciones nuevas que vamos a vivir y a veces vamos a estar lidiando con los mismos temas en nuestro corazón por mucho tiempo. Pero el imitar a Jesús es un proceso continuo, es un proceso que no termina. Jesús es la perfección. Y llegar a vivir como Jesús vivió, llegar a ser como Él. Siempre hay espacio para ser mejores cristianos porque siempre hay espacio para ser cada vez más como Jesús. Ahora, el ser como Jesús no es imitar su personalidad. Probablemente hay poco que podemos saber de la personalidad de Jesús. Imitar a Jesús no es imitar cómo Él vestía. Jesús es un hombre que vivió hace 2000 años. No se viste así ahora. Imitar a Jesús no se trata de eso. Imitar a Jesús se trata de aprender a amar a los demás. Jesús dijo, no hay amor mayor que este, que el que da su vida por los amigos. Y usted puede poder ver cuán parecido es a Jesús a medida que vea cuánto ama a los demás, cuánto importan los demás en tu vida, cuánto te sacrificas por los demás, cuánto te importa la salvación de los otros, cuánto te importa el bienestar de los demás. Todo esto sin descuidar tu propia relación con Dios. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Jesús tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos, pero había 12 que Él los llamó como cercanos a Él. Y esta gente seguía a Jesús sin conocerlo a plenitud. Seguía a Jesús sin saber del todo quién era o qué se traía o qué era lo que iba a hacer. Así que Jesús nos llama a seguirle y no nos exige, en principio, no nos exige tener un conocimiento grande acerca de todo lo que tiene que ver con la Biblia o con la iglesia o con la identidad de Jesús. Él no nos exige tanto. Jesús llama a 12 gente que eran completamente diferentes. Jesús llama a un tipo entre sus discípulos que creía que la manera de resolver los problemas era la fuerza. Simón el Celote. Era como, piénsenlo aquí como en un sindicalista. Hubiere. Simón el Celote puede ser hubiere. Si él quería exigir algo, él armaba una revuelta. Así era Simón el Celote. Jesús llama a Pedro, que era un pescador. Casi todos los discípulos de Jesús tenían el tema de la violencia, algunos ya porque querían derrocar el gobierno romano que tenían sobre ellos, lo querían tomar a la fuerza. Y Pedro, luego de haber estado 3 años con Jesús, la noche en que Jesús lo entrega, sacó un machete y le cortó la oreja a una persona. Tenemos a Mateo, que era un recaudador de impuestos. Tenemos a Juan, que era un joven muchacho, pescador. Tenemos gente que era muy distinta en personalidad. Y Jesús los llama a todos ellos, no para que Juan fuera como Pedro, ni para que el celote fuese como Juan. Jesús los llama a cada uno de ellos para que sean quienes son. Jesús nos llama a cada uno de nosotros, no para que todos salgamos como de un mismo molde y seamos iguales, para que todos sigamos un mismo perfil. Jesús nos llama como somos. La manera en la que debemos ser más como Jesús es simplemente la manera en la que nos relacionamos con los demás, en la manera en la que expresamos nuestro amor hacia los otros. Pero siendo Oliver debe seguir siendo Oliver, Campuzano debe seguir siendo Campuzano, Emilio siendo Emilio. Dios no quiere que todos seamos como Eduardo o que todos seamos como Wesley. El Señor quiere que cada uno de nosotros sea como Él nos llamó a ser, como Él nos diseñó, y a la vez más como Él en el amor, la mejor versión de cada uno de nosotros. Así que yo quiero que hagamos 2 oraciones. Yo quiero que hagamos una oración. Si hay personas aquí que no tienen una relación con Jesús y quisieran iniciar una relación con Jesús, hay alguien que reconoce que es un pecador, que reconoce que ha cometido faltas y quiere que Jesús perdone esos pecados y quiere encontrar propósito nuevo para su vida,
a través de una relación con Jesús, empezar a conocerlo poco a poco. Entonces este es el momento de que usted levante su mano y hagamos esa oración. Si alguien quiere iniciar esa relación con Jesús, este sería el momento en el que oraremos por ti, simplemente levantando tu mano o acercándote aquí al frente. Alguien del equipo de crecimiento se acercará o estará pendiente y oraremos junto a ti para que puedas iniciar este camino, esta revolución del amor, que es la que vino Jesús a hacer a la tierra. Así que si hay alguien aquí que desea iniciar su relación con Jesús, por favor pase al frente o levante su mano. Yo voy a proceder con la segunda oración. Si durante la próxima oración alguno desea tomar esa decisión, la decisión de conocer a Jesús y de iniciar una relación con Él, puede pasar al frente mientras oramos. La oración que haremos ahora es para pedirle a Jesús, para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a amar como Él amó, que nos ayude a entregarnos como Él se entrega, como Él se entregó por nosotros y como lo hace cada día. Que nos ayude a evitar el estancamiento en nuestra vida como cristianos y nos permita seguir creciendo cada día, poder abandonar esas pequeñas áreas vinculadas a nuestra vieja manera de vivir y poder amar como Jesús amó. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y levantemos esa oración delante del Señor. Digámosle: Padre, gracias, bendito Dios, por este día, Señor. Gracias por esta noche, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que si estamos aquí, Señor, sabemos que si estamos aquí en tu casa, en tu iglesia, en tu camino, Señor, no se trata de nosotros, Padre eterno. Se trata, bendito Dios, de que has puesto fe en nuestros corazones. Se trata de que nos has atraído hacia ti, Señor. Se trata de que tú nos amaste primero. Se trata, Jesús, de tu sacrificio. Se trata de tu muerte. Se trata de tu entrega, Padre eterno. Y no quisiéramos, Señor, mirar tu sacrificio, Señor, recordar tu muerte y tu resurrección, Señor, y actuar, bendito Dios, como que es algo que ya pasó, Señor, como es algo que no nos afecta hoy. Queremos, Padre eterno, que tu amor invada nuestros corazones, Señor, y sabemos que tu amor no es una emoción. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tu amor es acción, Señor, y que tú nos ayudas a amar, incluso, bendito Padre, cuando se oponen nuestros miembros, Señor, incluso cuando no es lo que deseamos, Padre eterno, incluso cuando preferimos hacer otra cosa, Señor, preferimos sentarnos a descansar, queremos quedarnos jugando o haciendo cualquier otra cosa. Sabemos que sacrificarnos por los demás, que amar, que servirte a ti, Señor, de las diversas maneras en que podemos hacerlo, es lo que nos hace convertirnos más en ti. Así que ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder tomar esa decisión, no solo ahora, Señor, sino en el momento en el que vemos la necesidad, en el que a nuestros oídos llega, Padre eterno, por tu mandato y por tu dirección, esa necesidad que tienen otros, Señor, y que está en nuestras manos suplir como embajadores tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer que somos pecadores, a reconocer que tenemos necesidad de ti, Padre bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, bendito Rey. Gracias, bendito Dios, porque tu voluntad, Señor, tu amor, Señor, es el que nos ha permitido continuar en tu camino, en esta tu senda, Señor, hasta este día, Padre bueno. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.